Más de 50 millones de personas bajo amenaza de tornados, inundaciones y enorme granizo. La tormenta que dejó autos bajo el agua y provocó derrumbes en el sur de California se desplaza hacia el este del país. El impacto creciente de la retórica antiinmigrante de Donald Trump en la base del Partido Demócrata. ¿Qué riesgos plantean sus polémicos comentarios para la campaña de Joe Biden y la comunidad migrante? Avanza en Baltimore la compleja remoción de escombros tras el colapso del puente Francis Scott Key, mientras rinden homenaje a las víctimas, construyendo puentes hacia leyes más justas para los trabajadores migrantes. Filtran en la web obscura números de seguridad social y otros datos personales de millones de usuarios de AT&T. Descubra si fue afectado y cómo proteger su información. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos este lunes con la alerta por el mal clima que continúa amenazando a millones de personas. En la costa oeste, las lluvias e inundaciones dejaron serios daños para sus residentes, mientras que otras áreas del país esperan tormentas con granizo y tornados en las próximas horas. Wendy Castillo tiene más sobre esto. Más de 50 millones de personas desde Texas hasta Virginia amanecieron bajo alerta climática, ya que podrían sufrir el paso de fuertes tormentas que traerán lluvia, granizo de 2 centímetros de diámetro y posibles tornados. El peligro será peor para mañana martes. Dallas, Fort Worth, Oklahoma City, Springfield y St. Louis son algunas de las ciudades que enfrentan mayor riesgo. Expertos advierten que los tornados nocturnos son más del doble de mortales que los que se producen a la luz del día, porque son difíciles de detectar en la oscuridad, pero la razón principal es que la gente está durmiendo. También hay alerta de inundaciones para más de 8 millones de personas desde el este de Indiana hasta el oeste de Maryland. Mientras tanto, las lluvias en el sur de California causaron graves estragos el fin de semana. Severas inundaciones dejaron vehículos sumergidos bajo el agua. En el condado de Los Ángeles emitieron órdenes de evacuación para Hollywood Hills como medida de precaución. Además, hubo un retraso en el juego en el estadio de los Dodgers, así como el derrumbe de un carril en la autopista 1 cerca del puente Rocky Creek, obligando al cierre de ambas direcciones por varias horas, dejando a decenas de conductores varados en esa zona montañosa. En San Diego se registraron inundaciones en varias calles. El agua estuvo a punto de llegar a las viviendas que a principios de año terminaron inundadas. En estados como Arizona también se han registrado condiciones climáticas intensas de nieve y lluvia. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. En otra información, arrestaron a un conductor por tratar de entrar sin autorización a la oficina del FBI en Atlanta. Aparentemente intentaba seguir a un vehículo autorizado que entraba por la puerta, por lo que se desplegó la barrera emergente para detenerlo. En el incidente no se reportaron heridos y el intruso ya se encuentra bajo custodia de las autoridades y se desconocen sus motivos. Y este lunes, la Corte Suprema de Florida ratificó la prohibición de la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo. A la vez, la decisión del Tribunal de Tendencia Conservadora allanó el camino a la iniciativa de ley que prohibirá los abortos después de las 6 semanas. El fallo también permitirá que el acceso al aborto aparezca en la boleta de noviembre, por lo que los votantes tendrán la oportunidad de ratificar o de deshacer esas restricciones. Vamos a pasar a otros temas porque la retórica antiinmigrante del expresidente Donald Trump parece resonar cada vez más fuerte entre el electorado. Una encuesta determinó que este mensaje pudiera cambiar la forma de pensar entre quienes hace 4 años apoyaron al presidente Joe Biden. Alfredo Miranda tiene la historia. A medida que se acerca el inicio del primer juicio contra Donald Trump, el expresidente agita el panorama político con su retórica de falsedades antiinmigrantes que lo enarbola como el hombre fuerte por su narrativa de desprecio por la inmigración. Es una vergüenza que basado en falacias, en mentiras y calumnias, como que los inmigrantes son criminales por naturaleza, tantos norteamericanos estén favoreciendo
la retórica antimigrante del expresidente. La retórica xenofóbica y racista de Trump parece estar dándole buenos resultados, incluso al interior de la base demócrata. Una encuesta de AP y North Center revela que el 55% de los adultos negros y el 73% de los adultos hispanos desaprueban la forma en que Biden está manejando la seguridad fronteriza. Está pegando muy fuerte en el Partido Demócrata, a tal grado que según las encuestas se ha establecido que aproximadamente el 40% del electorado demócrata está siendo impactado e influido por esta demagogia antimigrante. Si bien los resultados de la encuesta no necesariamente implican que los electores coincidan con los puntos de vista de Trump y que en realidad reflejarían el hartazgo por la inacción demócrata en materia migratoria, estos envían una advertencia muy fuerte para el presidente Biden. Sin una mayoría absoluta, un 67-70% de los votantes hispanos a favor del presidente Joe Biden, no hay manera de que el presidente Biden se reelija en noviembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, mire, y el expresidente Donald Trump afirmó ya que si regresa a la Casa Blanca, México no recibirá ni un centavo para inmigración. En una entrevista, Trump criticó la solicitud del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de $20 mil millones al año para países de Latinoamérica con el objetivo de frenar el flujo migratorio. Trump dijo que esto mostraba la falta de respeto que tienen líderes extranjeros al presidente Biden y a su administración. Y un juez de El Paso, en Texas, ordenó la liberación de varios migrantes que fueron detenidos tras un incidente en la frontera el pasado 21 de marzo. El magistrado Humberto Acosta argumentó que su liberación se debe a la falta de audiencias de fianzas dentro del plazo requerido y la Fiscalía no tiene los casos de delitos menores listados en los expedientes. Los arrestos se produjeron cuando los migrantes dañaron la barrera de alambre de púas e intentaron entrar por la fuerza al país. Y a partir de hoy entran en vigor nuevas tarifas de formularios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Por primera vez en 8 años, los cambios incluyen reducciones de costos en algunos trámites, pero el aumento de hasta 200% en otros. Las tarifas para los trámites más populares quedarán así. Mire, el formulario I-481 es para aplicar a la residencia permanente, pasó de $1,225 a $1,440. El formulario N-400 para aplicar a la ciudadanía aumentó de $640 a $710. Y el formulario I-765, que es el que se usa para aplicar para el permiso de trabajo, disminuyó de $455 a $420. Y cambiamos totalmente de información, ya que están avanzando las labores de limpieza del puente colapsado en Baltimore, que van de la mano también con la recuperación de los cuerpos de los trabajadores hispanos que murieron en esta tragedia. María Teresa Sarabia tiene el reporte. La Guardia Costera de Estados Unidos abrió un canal alternativo temporal para las embarcaciones que están ayudando a retirar los restos del puente Francis Scott Key de Baltimore. Este sería el punto de partida para abrir un canal temporal donde embarcaciones navegarán alrededor del lugar del incidente, algo crítico para la economía local y nacional, de la que dependen al menos 8,000 trabajadores de los muelles y un sinfín de personas y negocios. Según el secretario de Transporte Pete Buttigieg, 2 grúas de elevación de gran capacidad ayudarán a sacar las más de 3,000 toneladas de piezas y escombros que se extienden a 50 pies de profundidad. Esto será levantado pieza por pieza y después de cada levantamiento, socorristas y buzos retarán las rápidas corrientes y los fierros retorcidos para poder recuperar los cuerpos de las víctimas hispanas. Conditions in the water make it unsafe for rescue divers. We are going to move as fast as possible. We are going to ensure the safety of our first responders, and we are not going to compromise one for the other. We are going to do both at the same time. La administración Biden, respaldada por una declaración de desastre, aprobó préstamos de hasta $2 millones a las pequeñas empresas afectadas por el colapso. A su vez, el presidente Biden visitará el lugar del derrumbe el viernes, donde se reunirá con funcionarios estatales y locales para discutir la visión del proyecto y la respuesta federal.
Este domingo de gloria en el servicio religioso del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, el sacerdote Acor Walker conmemoró a las víctimas del accidente, haciendo énfasis en las leyes laborales que los protegen. Podemos construir otra vez un puente, pero cambiar las leyes para garantizar la protección de los trabajadores migrantes tiene importancia. María Teresa Saradia, Noticias Estrella TV. Bueno, mire, este lunes también fue condenado a 40 años de prisión el asesino convicto Alex Murdaugh por robar a clientes de su bufete en Carolina del Sur. Los fiscales revelaron que no pasó una prueba de polígrafo y encontraron 1.3 millones de dólares adicionales en dinero robado. Murdaugh, quien cumple cadena perpetua por el asesinato de su esposa y de su hijo, también deberá pagar más de 8 millones de dólares en restitución a las víctimas de este caso. No se vaya, que aún tenemos más información aquí en su noticiero Estrella TV. Estados Unidos en el radar del grupo terrorista ISIS. Autoridades advierten sobre posibles ataques. En Colombia, un nuevo caso de pedofilia conmociona a la población y a las autoridades. Fin de semana violento en Ecuador, tiroteos dejan decenas de muertos. Le tenemos los detalles al volver. Continuamos con información en esta tarde. Irán acusó a Israel de un ataque aéreo al consulado iraní en Siria, donde murieron 2 generales iraníes y 5 oficiales. En la ofensiva se usaron 6 misiles que incluían aviones de combate F-35, supuestamente propiedad israelí. Esto podría significar una escalada en los ataques de Israel contra militares de Irán, que proporciona dinero y armas al grupo terrorista Hamas. Por su parte, Israel dijo que no tenía comentarios sobre este ataque. Y el ex jefe del Comando Central de Estados Unidos, Frank McKenzie, advirtió sobre los posibles ataques del Estado Islámico aquí en Estados Unidos. Esto después de la masacre en una sala de conciertos en Moscú. McKenzie atribuyó el aumento de la amenaza al retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, que según él ha permitido al Estado Islámico y a grupos afiliados a que ganen fuerza y planifiquen ataques con mayor libertad. Y por otro lado, una investigación concluyó que el llamado síndrome de La Habana, que afecta a diplomáticos estadounidenses y a sus familiares en Cuba, podría estar relacionado con armas sónicas utilizadas por agentes rusos. Se cree que el primer caso se detectó en la isla en el 2016, pero la investigación sugiere que hubo casos anteriores en Alemania en el 2014. Los síntomas incluyen fatiga, pérdida de memoria y también mareos. Vámonos a otro país porque las autoridades colombianas están investigando a un turista estadounidense quien fue acusado por una ciudadana de presuntamente abusar de ella en un hotel de Medellín de 2 niñas de 12 y 13 años de edad. Desde Bogotá, Carolina Gómez tiene los detalles. Porque yo quiero que el mundo entero sepa quién es este depravado. Porque yo quiero que no solo se sepa en Colombia, sino que se sepa en Estados Unidos o en cualquier país que alguien que crea que puede venir a nuestra ciudad a hacer lo que quiera con nuestros niños, niñas y adolescentes está muy equivocado. Visiblemente furioso, así demostró estar el alcalde de Medellín, luego de que se conociera presuntamente un nuevo caso de explotación sexual de niñas de 12 y 13 años de edad en la ciudad. Este estadounidense de 36 años se llama Timothy Alan Livingston. Llegó en un vuelo desde Fort Lauderdale a Medellín la semana pasada y regresa en un vuelo directo a Fort Lauderdale. Las autoridades afirman que fue denunciado por un ciudadano que lo vio entrar con las 2 niñas al hotel y llamó inmediatamente a la policía. Allí estaba con las menores, pero no fue hallado en flagrancia, por lo que tuvo que ser liberado. Este pervertido, este depravado, es llevado al CTP, a uno de los CTP, y allí permanece alrededor de 12 horas, donde es individualizado y donde se tiene plena identificación. Pero la fiscalía sí le abrió una investigación oficial a pesar de que salió inmediatamente del país y que no se quedó la semana adicional que tenía programada estar en Medellín. Por su parte, las niñas son analizadas por médicos, psicólogos y financieramente en busca de pruebas que permitan judicializarlo y pedir su extradición a Colombia. El alcalde afirma que denuncia la identidad de este hombre para que tenga un escándalo público y una sanción social, mientras se logran reunir las pruebas suficientes para llevarlo ante la justicia
penal. Mientras tanto, dice que seguirá trabajando para erradicar la explotación sexual de su ciudad. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y por otro lado, en Ecuador crece la ola de violencia. Durante el fin de semana, una serie de tiroteos y secuestros dejaron decenas de muertos y heridos. Desde Quito, Jefferson Sanguña nos dice qué están haciendo las autoridades al respecto. Ecuador vivió el feriado más sangriento de sus últimos 5 años. En los 3 días de descanso por Semana Santa, hubo cerca de 50 asesinatos. Uno de los hechos que más conmocionó ocurrió el sábado en la noche en el Guasmo Sur, en Guayaquil, cuando hombres armados abrieron fuego contra un grupo de personas que jugaba voleibol. Como resultado, 9 personas murieron y 10 resultaron heridas. Otro hecho que incluso provocó la reacción del presidente Daniel Noboa se dio en Puerto López. Ahí el viernes 29 de marzo unas 20 personas ingresaron a un hotel donde secuestraron a cerca de 10 turistas. Todos eran familiares, 5 de ellos mayores de edad y los otros 5 eran menores. Los secuestradores asesinaron a los adultos. Sobre ese caso, la Fiscalía formuló cargos contra 2 de los presuntos responsables del secuestro y la justicia les dictó prisión preventiva. En el último suceso registrado durante el feriado, ocurrió en el sector de El Fortín, en Guayaquil, donde sujetos que se encontraban en una moto dispararon a un grupo de personas. 3 murieron y 3 resultaron heridas. La ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que no se puede hablar de una contención fallida del crimen solo por el aumento de violencia en un fin de semana. Nos proyectamos a concretar los pilares para un nuevo Ecuador, que ya camina más seguro, pero que aún falta muchísimo por recorrer. Pero necesitamos el apoyo de todas y todos. El presidente Daniel Noboa indicó que a pesar de las amenazas, la pelea contra el crimen no parará. Nunca vamos a parar de luchar por el bienestar de los ecuatorianos, nunca nos vamos a rendir, nunca vamos a ceder ante la delincuencia y ante el crimen organizado. El gobierno confirmó que no podrá renovar el estado de excepción que permite la presencia militar en las calles, pero que buscará otros mecanismos constitucionales. Además, desde hoy, rige en el Ecuador el aumento del IVA del 12 al 15%, donde el gobierno espera recaudar fondos para combatir el conflicto interno. Desde Quito, Ecuador, para Noticias de Estrella TV, soy Jeff Sanguña. No se vaya porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Los datos de más de 73 millones de estadounidenses podrían encontrarse en la red oscura. Al volver le decimos por qué. Como salido de una película, un hombre se salva milagrosamente de una fugitiva hoja de sierra. La empresa de telefonía móvil e internet AT&T reveló que fueron víctimas de ciberdelincuentes. Más de 73 millones de usuarios pudieran haber parado en la web oscura. Pero ¿quiénes serán los afectados? Desde Miami, Anthony Belchi nos explica más sobre esto. La compañía AT&T ha confirmado la filtración de datos de más de 73 millones de usuarios. Entre la información sensible que ha quedado al descubierto, habrían miles de números de seguro social y otros datos almacenados hasta 2019. Expertos advierten del peligro que esto representa. Porque, por ejemplo, si yo tengo seguro social de alguien, la dirección, la edad, yo puedo pedir una tarjeta de crédito, puedo hacer un préstamo. La filtración ocurrió hace 2 semanas, aunque no ha trascendido hasta ahora. Los datos comprometidos podrían ser de otra violación de 2021 y no incluirían ni información financiera ni el historial de llamadas. Se desconoce el origen de la fuga, solo se sabe que la información ha ido a parar a la dark web. La dark web es aquellas secciones del Internet que no están necesariamente accesibles a través de buscadores tradicionales o que requieren de pasos adicionales. Es decir, que los datos han acabado en un lugar frecuentado por hackers y terroristas. Es prácticamente imposible que un cliente evite esta filtración porque el control lo tiene la empresa, pero se puede vigilar, por ejemplo, monitoreando regularmente el puntaje de crédito. Oficinas que monitorean el crédito, te dicen si alguien está tratando de sacar una tarjeta de crédito, si alguien está tratando de hacer una hipoteca, si alguien está tratando de comprar un carro. AT&T, como medida de precaución, ha pedido cambiar las contraseñas de todos los clientes, incluso si no se ha detectado accesos sospechosos. Después que nosotros entregamos nuestros datos a estos proveedores de servicios, tenemos que confiar en que los manejarán de una manera adecuada. La compañía asegura por su parte que esta filtración no ha tenido ningún impacto en las operaciones. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
Hay que tener mucho cuidado. Mire, en Oregon un hombre se salvó milagrosamente de la muerte cuando una enorme hoja de sierra se lanzó hacia él, cuando sin notarlo logró entrar al establecimiento justo a tiempo antes de que la hoja pasara rodando y se estrellara en la fachada de la tienda. Afortunadamente, tanto el dueño de la tienda como el cliente salieron ilesos después de este tremendo susto. Y a pesar de un cielo nublado y un torrencial aguacero, se llevó a cabo el Día de Pascua en la Casa Blanca y el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden recibieron unos 40,000 invitados entre empleados, veteranos de guerra y sus familias que disfrutaron de este día tan especial. El tema de este año fue la educación y fue dirigido por la primera dama, quien fue maestra por unos 30 años. Qué maravilloso, y fueron más de 40,000 personas las que asistieron a este lugar, que como ya lo sabemos, cada año lleva el tema la educación para estos pequeños. Hemos llegado así al final de su noticiero, los esperamos mañana con más información. Muchísimas gracias por habernos acompañado, buenas tardes y buen provecho.